Primera de Reyes, su capítulo 13. Aleluya. Voy a estar ministrando en esta mañana bajo el tema el peligro de establecer comunicación con la persona o con las personas incorrectas. El peligro de establecer comunicación con la persona o las personas incorrectas. Y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Reyes, su capítulo 13. Voy a leer el primer verso y luego pues que vaya, quizás pues lea algunos versos más. Dice la palabra del Señor así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, el verso 2. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Subraya esa palabra. ¿Por qué? ¿Por palabra de quién? Y digo al altar, y digo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que la casa de David será un hijo y llamará su nombre. Está bien, vamos a dejar en la primera parte. Dígale al Señor que ministres a su vida en esta mañana. Gloria al Señor. Padre, gracias por tus palabras. Aquí estamos delante de tu divina presencia. Tu pueblo que espera una palabra en esta mañana. Solamente soy tu vaso, tu canal, Señor. Solo úsame conforme a tu voluntad y como sea tu perfecta voluntad, Señor. Y habla a mi vida, habla a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, pero no sienten la alabanza al Señor. Aleluya. En esta mañana pues vamos a estar ministrando bajo el tema, como le dije, el peligro de establecer comunicación con las personas o personas incorrectas. El peligro, marque la palabra peligro y establecer comunicación. Aquí en esta es una historia y consta de 2 o 3 partes y vamos a estar hablando de esas historias en esta mañana. Y yo espero, hermano, que usted esté muy atento a la palabra del Señor en esta mañana. Y usted puede mantener su Biblia abierta y que vamos a estar leyendo quizás algunos versos más. Y aquí pues vamos a estar hablando en esta historia de Jeroboam, del viejo profeta, de los muchachos, y al final veremos el velatorio del profeta o del varón de Dios. De esto vamos a estar hablando en esta mañana. Y cada una de estos pasos, hermanos, deben de traer una enseñanza a cada uno de nosotros. Traer una enseñanza de lo que el Señor pues quiere con nosotros y de quiénes somos nosotros, hermanos, como creyentes, como personas, como iglesia. Cada uno de nosotros, como le dije al comenzar, tenemos una palabra del Señor. Y al nosotros tener una palabra del Señor, hermano, Dios nos ha dado una palabra. Y esa palabra, hermano, tiene que tener vigencia en nosotros. Tiene que estar cimentadas en nosotros. Tiene que estar sembradas en nosotros. Sembrada en nuestros corazones. Sembrada en nuestra mente. Sembrada en nuestro entero ser. Y retener esa palabra que Dios nos ha dado un día a cada uno de nosotros. Nos ha dado palabra como iglesia. Nos ha dado palabra como personas. Nos ha dado palabra como ministerio. Nos ha dado palabra como familia. Y cada una de esas palabras nosotros tenemos que atesorarla. Nosotros tenemos que guardarla. Nosotros tenemos que esperarla porque tendrá su cumplimiento en nuestras vidas. Pero hay una reacción en nosotros y es de guardar esa palabra. De mantener esa palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Que Dios ha sembrado en nuestras vidas. Y aquí pues vamos a estar hablando de Jeroboam. Jeroboam fue aquel hombre, fue el primer monarca de Israel tras la muerte de Salomón, quien condujo a la división del reino de Israel y de sus tribus. Aquel hombre que fue pues siguió la directriz o que fue después de Salomón.
Pero hubo una cosa, hermano, en esta primera parte de esta historia que vamos a ver, y es que Jeroboam, hermano, hizo cosas que a Dios no le agradaron, cosas que se salieron pues ya del contexto de la vida cristiana. Y Jeroboam pues lamentablemente contaminó el altar. Jeroboam ya no era aquel hombre que recibía la palabra y que mantenía el altar establecido como el Señor le había ordenado, sino que Jeroboam pues quiso hacer conforme a su propio capricho, conforme al pecado que empezó a reinar en su vida, que empezó a dominar su vida. Y lamentablemente pues por eso Dios tuvo que mandar un mensajero. Dios le manda un mensaje a Jeroboam, porque Jeroboam pues ya se había convertido en un apóstata. Ya Jeroboam había contaminado el altar. Ya Jehová había pues aquel pueblo que tenía la palabra, aquel pueblo de Israel, aquellas tribus que él era encabezado pues de guiarla, de dirigirla. Ya pues él le estaba enseñando cosas extrañas. Ya él le estaba enseñando cosas que se salían de la palabra. Ya Jeroboam pues había establecido un altar ilegítimo, un altar que no era legítimo, porque ese altar no había hecho guiado, no había hecho dirigido por el Espíritu Santo, sino que había hecho un altar dirigido por su propio capricho, por su propia concupiscencia, por su propio pecado. Bendito sea el Señor. Y Jeroboam pues hizo cosas no agradables al Señor. Ya estableció becerro de oro en el altar. Ya había otra adoración. Ya había contaminado. Ya había desviado la visión del pueblo de Israel de seguir a su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jeroboam pues Dios tuvo que mandarle un mensajero. Y por eso es que dice el versículo que leímos, el primer versículo de Primera de Reyes 13, que dice: he aquí que un varón de Dios por palabra del Señor vino de Judá a Betel. Fue enviado este gran varón de Dios con una palabra. ¿Con una palabra para quién? Con una palabra para el rey Jeroboam. Y Jeroboam pues, yo no sé, hermano, ante la actitud de la palabra que el Señor le mandó por medio del profeta, porque el profeta obedeció. El varón de Dios fue conforme a la voluntad del Señor y dio el mensaje a Jeroboam. Yo no sé, hermano, si la actitud de rebeldía fue una actitud, bueno, sí, fue una actitud de rebeldía contra el mensaje que el Señor le daba por el profeta Jeroboam. Y Jeroboam pues de una vez pues dice que extendió su mano y encendió el altar. Bendito sea el Señor. Hay cosas a veces, hermano, que nosotros hacemos. Hay cosas a veces que nos adelantamos a hacerlas. Hay cosas a veces que las hacemos, hermano, y están fuera del contexto del Señor. Y lamentablemente el Señor tiene que pasarnos el lápiz de una vez. Y eso pasó con Jeroboam. Jeroboam pues de una vez extendió su mano y encendió el altar. Pero la palabra que le había hecho dada, la palabra que el profeta le había dado a Jeroboam, esto trajo pues como un enojo, como que se encendió la ira de Jeroboam y encendió el altar inmediatamente. Dice la palabra que Jeroboam se le secó la mano que extendió al altar. Hay cosas, hermano, que Dios a veces tiene que hacerlas en nosotros. Hay cosas que a veces Dios tiene que hacerlas en nosotros para doblegarnos. A veces hay cosas, hermano, que Dios nos dice no la haga. A veces nos amonesta el líder. A veces nos amonesta el pastor. A veces nos amonesta a alguien. Y pues no obedecemos a la amonestación, hermano. Y la mano del Señor tiene que intervenir. Y a veces, hermanos, es fuerte, hermano, cuando Dios tiene, hermano, que reprendernos. Cuando el Señor tiene que reprendernos. Y la Biblia dice que el Señor es amor, pero que también es, que hermanos, fuego consumidor. Y nosotros debemos de estar, hermano, y entender esto. Y entender, hermano, que en el amor de Dios, hermano, nosotros no debemos de abusar de la presencia, del amor de Dios, de su misericordia, de su fidelidad. No debemos de abusar, hermano, sino que nosotros debemos de mantenernos sumisos ante la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, en esta palabra que el Señor le mandó
a Jeroboam. Jeroboam actuó, hermano, de una manera irónica, de una manera iracunda. Encendió el altar y él tuvo que recibir, hermano, la consecuencia de sus hechos. Trajo la consecuencia de sus hechos, hermano. Por eso, hermano, todas las cosas que nosotros hacemos, hermano, tienen una consecuencia. Dios es amor, hermano, pero lo que nosotros hacemos, hermano, tenemos que pagar un precio. David, hermano, pecó. Y David dice la palabra que era conforme al corazón de Dios. Pero porque fuera conforme al corazón de Dios, hermano, Dios no le pasó por alto el pecado a David. David tuvo, hermano, que pagar un precio. David tuvo que llorar amargamente. David tuvo que ver la muerte del hijo. David tuvo que pasar un proceso, hermano, fuerte, un proceso duro, un proceso de tristeza, hermano, porque cuando nos toca llorar, hermano, de tristeza, ese es un proceso fuerte, ese es un proceso de quebrantamiento, ese es un proceso de dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí este hombre, pues, se mantuvo, hermano, espalda al Señor, de espaldas a Dios, y Dios tuvo que obrar, Dios tuvo que reprenderlo. Bendito sea el Señor. Y después, hermano, que él pues recibe la reprensión del Señor, él le dice al profeta y clama al profeta para que el profeta, hermano, vuelva y ore por él, para que él reciba el milagro de restaurar sus manos, hermano. Dios es misericordioso, hermanos. Hay cosas a veces, hermanos, a veces cometemos cosas, hermanos, que Dios tiene lamentablemente que reprendernos. Hay cosas, hermanos, que nunca en nuestras vidas Dios no las va a pasar por alto. Tengamos cuenta, hermanos, con lo que hacemos. Tengamos cuenta cómo accionamos. Tengamos cuenta cómo andamos. Porque Dios, hermano, hay cosas que no la pasa por alto. Hay cosas que Dios no te la va a pasar por alto, hermanos, hermanas. Dios no te la va a pasar por alto y por eso te corrige. Por eso nos corrige con su palabra. Por eso usa a alguien para corregirnos. Bendito sea el Señor. Y el rey le dice al profeta: ven, ora por mí, porque realmente he perdido mi mano. Mi mano se ha secado. La reprensión del Señor pues ha secado mi mano. Bendito sea el Señor. Y luego que este hombre pues recibe nuevamente el milagro, hermanos, porque Dios es misericordioso. ¿Cuánto Dios nos ama, hermanos? ¿Cuánto Dios nos ama, mis hermanos? Que a veces, hermanos, pues hacemos tantas cosas indebidas. Y a veces, hermanos, siendo Dios misericordioso, pues nos castiga, hermanos, y nos hace pasar por el sedazo. Pero de allí, hermanos, vuelve y nos levanta con su mano de amor. Vuelves y nos levanta con su mano de misericordia. Vuelves y nos levanta, nos restauras, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. Porque por su misericordia estamos en este lugar. Por su misericordia, hermano. Y a veces pues nos sentimos, estamos en la iglesia y decimos, bueno, pero, y a veces nos sentimos de quemar en la iglesia, hermanos. Esta es la casa del Señor y estamos aquí por su misericordia. Dígale a su alma: estoy aquí por la misericordia del Señor. Y luego, hermano, que el profeta le da la palabra a este rey. Y el rey, hermano, recibe su reprensión, pero también recibe la restauración de su brazo, de sus manos que había hecho seca. Bendito sea el Señor. Hay una invitación, hermano. Yo quiero, hermano, que tengamos muy en cuenta y que vayamos, hermano, con sus Biblias ahí. Tengamos muy en cuenta, hermano, porque después que este hombre recibe el milagro, hay una palabra, hermano, de invitación. El rey invita al varón de Dios a los ofrecimientos y le das ofrecimiento. Lo invita, hermano. Pero el varón de Dios, hermano, tenía una palabra del Señor, hermano. Yo quiero que usted subraye eso, que eso está ahí en los versículos. El varón de Dios tenía una palabra del Señor. El Señor le había dicho al varón: ve y da el mensaje. Ve donde el rey, dale el mensaje. Pero después que tú le des el mensaje al rey, no coma, no beba, pero tampoco regrese por el camino donde viniste. Recuerde que el profeta vino de Judá, de Betel, vino hasta Judá con un mensaje, con una palabra. A veces, hermano, Dios nos comisiona algo.
Nos pone algo, hermano, para hacer. Nos dice que hagamos algo, que digamos algo, que hablemos algo. Y a veces nosotros pues seguimos. Y Dios es muy delicado, hermano. Cuando el Espíritu Santo pare, nos siga. A veces hay gente, hermano, que están ministrando, que están o con una misión del Señor, y el Señor le dice una cosa, quieren añadir otra. Por eso le digo, hermano, y quizá usted dice, pero yo no he visto el tema todavía. Vamos a llegar al tema más para adelante. El peligro de establecer comunicación con las personas incorrectas. ¿De quién tenía el profeta orden? Palabras ya, hermano. ¿De quién? El Señor le había dicho al profeta, ve y da el mensaje. Le había dicho que comiera, que bebiera, que regresara por el mismo camino. No. Yo quiero, hermano, que asentemos ahí. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque a veces el Señor nos da una palabra y nosotros queremos estar buscando otro profeta que nos hable. Y nosotros queremos estar buscando una confirmación. Pero usted sabe que el Señor le ha dado esa palabra. Y usted sabe que esa palabra vino direccionada del cielo. Y usted sabe que esa palabra se la dio el Señor. Y usted sabe que esa palabra le va a restaurar su vida. Lo que pasa es que hay algo que esa palabra está confrontando en su vida. Y como usted no quiere ser confrontado con esa palabra, usted se pone a inventar de que buscando. ¿Buscando qué, hermano? Buscando de que una dirección. De que buscando que alguien me confirme. Pero usted sabe por qué usted quiere una confirmación. Porque usted no se quiere someter a esa palabra que usted ha recibido. Porque quizás es una palabra de corrección. Quizás es una palabra que hay que esperar. Quizás es una palabra que te vas a costar, quizás mudarte de sitio. Quizás dejar algo, dejar a alguien, hacer algo. Y entonces tú como estás aferrado a esa palabra, a eso que la palabra te está confrontando, no quieres soltarlo, te pone a buscar de que es confirmación. Y me voy a adelantar un poquito. ¿Qué le pasó a Eva en el Edén, hermanos? ¿Qué tenía Eva en el Edén? ¿Qué se le había dado a Eva en el Edén? De todo más una palabra que el Señor le había dado a Eva. ¿Y qué hizo Eva, mis hermanos? Eva se puso a establecer conversación con la serpiente. Y ahí donde voy al tema, hermano, el peligro de establecer conversaciones o comunicaciones con personas incorrectas. ¿Quién es la persona incorrecta en mi vida, en tu vida? Tú lo conoces. Y a veces nos ponemos a establecer conversación con esa persona porque estoy buscando una confirmación. Bueno, Eva estaba buscando una confirmación, ¿verdad? Podemos decirlo, no lo dice la Biblia. Pero estaba buscando una confirmación porque a Eva se le había dado una palabra. Ya a Eva se le habían dado los parámetros que establecido en la palabra de qué ella iba a hacer allí en el Edén. Se le dijo, no vas a comer del árbol que está en medio del huerto. Fue así lo que le dijo a Eva. ¿Y qué le dijo a la serpiente? ¿Qué le dijo la serpiente, hermanos? Ahora no saben ustedes ni el libro de Génesis, hermanos. La serpiente, hermano, le cambió el mensaje parecido. Oiga, parecido el mensaje, pero cambiado, con otro término, con otra acción, diferente a lo que el Señor le había dicho a Eva. ¿Y qué pasó con Eva? Mira dónde estamos nosotros. Mira dónde está el mundo atado. Mire cómo está el mundo en el pecado. Nada de eso iba a suceder. Solamente, hermano, por una palabra. Oiga, hermano, por una palabra. Por Eva está buscando. Por Eva está estableciendo conversación con el enemigo. Con el enemigo no se establece conversación, mis hermanos. El enemigo se reprende, el enemigo se aparta, el enemigo se echa fuera en el nombre del Señor. Con el enemigo no se establece conversación, mis hermanos.
Hay palabras que Dios te la ha dado que son tuyas y tienen su cumplimiento. No esté buscando un segundo, un tercero. No esté buscando confirmación. Es una palabra del Señor y punto. Dijo el varón en el versículo 9. ¿Está acá el versículo 9? No. En el versículo 9. Ustedes saben qué dijo el varón. Porque a él le dije que se le dio la palabra de llevar el mensaje, de no comer, de no beber y de no regresar por el mismo camino. Pero después, hermano, que el profeta, Dios hizo el milagro de restaurar la mano del rey. ¿Qué hizo el rey? El rey invita al varón de Dios, le hace una oferta, una invitación. Pero el varón de Dios dijo al rey: si me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni bebería, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está mandado. ¿Usted oye? El rey le ofrece el rey le ofrece llevarlo a su casa, darle pan, darle agua, comida, lo que se le había dicho que no hiciera. Ustedes ven, hermano, cómo obra el enemigo. El enemigo siempre llegará, hermano, y atacará por la palabra que tú has recibido. Esa palabra que tú has recibido vas a ser atacada. Esa palabra que Dios te ha dado vas a ser presionada. Esa palabra que Dios te ha dado vas a hacer y tú vas a tener que pagar un sacrificio por ella, porque va a ser atacada por el enemigo. El enemigo sabe el propósito, sabe las cosas que Dios tiene para nosotros y se opone. Bendito sea el Señor. Y cada palabra que Dios nos ha dado, hermanos, cada palabra que Dios ha dado a nuestras vidas, Él la ha de cumplir. Pero hay que esperar, hay que pelear, hay que mantenerse ahí, hermano. La palabra que Dios te ha dado, hermano, es para tú esperar en el Señor. No se la comunique a nadie. No establezca comunicación con nadie sobre esa palabra. Esa es una palabra tuya y del Señor. Y en tu intimidad con el Señor, tú hablas al Señor sobre esa palabra. Señor, aquí estoy esperando esa palabra. Señor, a memoria de esa palabra, como dijo el salmista, a memoria de mis ofrendas. Pero esa palabra no es para comunicárselas a nadie. Esa palabra es para mantenerlas ahí. Yo sé, hermano, que a veces hay personas que sufren de retención en la lengua. Y se le hace difícil retener lo que se le dice. Y una vez, hay peligros en eso, mis hermanos. El rey le hace un ofrecimiento contrario a lo que se le había dicho al varón de Dios, de darle comida, darle de lo que había, darle agua. Pero todavía el profeta, hermano, mantiene su postura, mantiene la palabra. Yo no sé cuántas veces, hermanos, el enemigo viene a atacar a nuestras vidas por esa palabra. Si usted tiene la Biblia abierta y usted va dando seguimiento en la palabra, el varón de Dios fue muy atacado con esta palabra y él mantuvo su postura hasta cierto momento. Hasta que él no llegó y estableció conversación con otro personaje que vamos a ver ahí en la historia. Pero sí, hermano, quiero que eso vaya en la palabra. Porque así me fue ordenado, que está en el versículo 9. O sea, la palabra que se le había dicho, la palabra que se le había dado al varón de Dios. Y luego, hermano, que el varón de Dios pues se mantiene todavía, hermanos. Porque recuerden, hermano, que siempre, a veces pues, y casi siempre pues, nosotros peleamos y nos mantenemos hasta un momento. Pero hay momentos, hermano, en que la lucha se arrecia en nuestras vidas. Y a veces entonces empezamos a flaquear. Y empezamos a flaquear. Y empezamos a buscar, a llamar. Y empezamos a decir. Y empezamos a desesperarnos. Y ahí es donde, hermano, llega que tu palabra
Lo que es personal tuyo llega a oído de otro y de otro y de otros, hermanos. Y ahí está el problema, hermanos. Tenemos que mantener la palabra que el Señor nos ha dado. Mantenerla, atesorarla, esperarla. Y luego, hermano, es que el profeta pues tiene la palabra que se le ha dado. Todavía mantiene su postura de que él entiende que hay algo ordenado en su vida, la palabra que se le ha dado. Y luego pues aparece, hermano, un viejo profeta. En la historia que estamos, aparece un viejo profeta, hermano. Un viejo profeta, hermano, ya sería la parte 2 de esta historia. Un viejo profeta, un hombre maldito, un apóstata, hermano, un instrumento de Satanás para desvirtuar, para desviar la palabra, hermano. Porque todo aquel, hermano, aquel que quiere intervenir en las cosas, en los asuntos tuyos y del Señor, es un maldito, un enviado de Satanás para interferir, para desviar, para desvirtuar la palabra que el Señor nos ha dado, la palabra que el Señor te ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no podemos establecer conversaciones, hermanos. Tenemos que saber con quién establecemos, porque hay peligro en establecer comunicación con personas incorrectas. La persona incorrecta te desvía de la palabra establecida. ¿Qué fue lo que le pasó al profeta, hermano? El profeta tenía una palabra establecida y él se mantenía, hermanos, ahí hasta que se levantó el viejo profeta, hermano. Ese viejo profeta, hermano, es un tipo de aquellos malditos, de aquellos apóstotas, de aquellos que se han desviado de la fe, que han establecido su propio yo, que han establecido su propia creencia, que se han apartado de la verdad y hoy están por ahí haciendo cosas y deshaciendo y engañando a la gente. Ese es el tipo de este hombre, bendito sea el Señor, del viejo profeta. Ese profeta, hermano, estaba en Judá. Ese era el profeta que Dios debió de haber usado para hablarle a Jeroboam, porque él estaba ahí, hermano, pero se había dañado, se había vuelto un apóstata, hermano, había desmayado, había fallado en la fe. Entonces Dios tuvo que usar a otro varón, hermano, enviado de lejos, de Bether, y traerlo a hablarle al rey, bendito sea el Señor, mientras estaba este viejo profeta ahí. Pero este viejo profeta, hermano, había maldecido al pueblo, se había maldecido, se había apartado, hermano, y ya no era útil, ya se había convertido en una persona dañina. Entonces este profeta, este viejo profeta, yo siempre había oído hablar que la gente decía que el viejo profeta, pero casi nunca me había detenido a estudiar la historia de las acciones del viejo profeta. El viejo profeta, hermano, es un tipo de Satanás. El viejo profeta es un tipo de aquellos que se han desviado, de aquellos, hermanos, que se han apartado de la fe, de aquellos que se han convertido en apóstata. Entonces, hermano, el viejo profeta, después que escucha la historia de lo que ha pasado con el varón de Dios, dice que él manda a sus hijos y averigua por dónde se fue el profeta. Y ya el profeta va de regreso, hermano, oiga esto, ya el profeta va de regreso a su tierra, ya había dado el mensaje. Pero en el camino lo intercepta el viejo profeta. Diga, yo reprendo al viejo profeta. Aparto al viejo profeta de mi camino. Lo aparto. ¿Por qué, hermano? Porque desvirtúa, desvía la palabra que el Señor ha puesto, que el Señor ha establecido en nuestras vidas. ¿Y qué hizo este hombre? Este hombre, hermano, este viejo profeta, se levanta, hermano, como instrumento de Satanás. Y entonces detiene al varón de Dios y le dice: ¿eres tú el varón de Dios que dio el mensaje, que habló al profeta? Él le dice: sí, ese soy yo. Entonces el viejo profeta le habla una mentira que está en el versículo, el versículo 18. Léanlo, el versículo 18. ¿Quién lo tiene? Léanmelo con el favor. No. ¿Dónde vas a seguir? Yo sé que voy a predicar. Estoy terminando. ¿Qué fue lo que le dijo el viejo profeta al varón de Dios cuando lo interceptas en el camino? ¿Qué fue lo que le dijo?
Mentiroso, un mensaje, hermano, de Satanás. Que yo también soy profeta y he recibido un mensaje por un ángel del Señor que me dice, ¿qué le dice? Y eso fue verdad. Y eso fue lo que el Señor le había dicho al varón de Dios. Peligro de establecer conversación con la persona extraña. Hay un peligro muy grande, hermanos. Porque esa persona siempre quiere desvirtuar el mensaje o la palabra que Dios ha establecido para nuestras vidas. Hermanos, siempre hay quien busca desviar, dañar la palabra, lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu ministerio, lo que Dios está haciendo en tu familia. Siempre hay quien busca desbaratarlo. Siempre hay un enemigo, hermano. Por eso dice la palabra del Señor que el Señor, el campesino sembró trigo. ¿Y qué pasó, hermanos? Ay, pero los hermanos, ayúdenme. ¿Qué fue lo que pasó? Dentro del trigo, hermano, el enemigo se infiltró. ¿Y qué sembró? Cizaña. Y eso es lo que el enemigo siempre hace, porque dice la Biblia que él vino a matar, a destruir y a hacer todas las cosas indebidas, bendito sea el Señor, con las personas. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que mantener establecida esa palabra que nos ha sido dada, esa palabra que el Señor nos ha dado. No busquemos, hermano, de que explicación de nadie, no estemos buscando de que confirmación. Dios nos ha dado una palabra y punto. Vamos a creer a esa palabra. Vamos a aferrarnos a esa palabra. Vamos a vivir en esa palabra. ¿Cuántos viejos profetas andan por ahí, hermanos? ¿Cuántos viejos profetas que se te aparecen en el camino? Que se te aparecen donde quiera que tú estás, en tu lugar, en tu casa, en tu familia. Donde quiera se aparece el falso profeta y que te dice, con que Dios dijo. Y ustedes una vez, hermano, empieza. Porque Dios dijo. Hermano, esa palabra tiene mucho peso. Dios dijo. Dios no siempre está diciendo, hermano. Pesa demasiado para levantarla. Pero en esa palabra, ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Ahí en esa Biblia que usted tiene, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted no necesita otro profeta, usted no necesita un viejo profeta que le hable. Usted tiene la palabra establecida ahí. Usted tiene ahí lo que tiene que hacer. La palabra está establecida en nuestras vidas. La palabra está establecida ahí. Y no tenemos que estar buscando que confirmación, de que me hable. Hay personas que son que se están ministrando. Y está ministrando Juan, Pedro y Antonio. Y hay alguien de por allá, hasta que esa persona le ministra, no está bien. Es error de nosotros. Ahí hay profetas, hermano. En esa silla hay profetas, hombres y mujeres que el Señor lo usa. Hombres y mujeres que Dios da una palabra por ellos. Hombres y mujeres que Dios les revela algo si tienen que decir. No tiene que buscar un viejo profeta de por allá. No tiene que venir alguien de por allá. No tiene que venir. No, hermano. Dios nos ha dado una palabra y esa palabra tiene que estar ahí establecida. Si Eva no establece, hermano, esa comunicación con la serpiente, nuestra vida fuera otra hoy. Porque nosotros vinimos al mundo para vivir eternamente, para vivir en paz, para vivir en armonía, para vivir en familia, para vivir en santidad delante del Señor, para vivir bajo la imagen del Señor, para vivir bajo los preceptos del Señor. Pero Eva estableció una conversación, hermano. Peligro de establecer conversación, comunicación con personas incorrectas. Y eso está hoy muy de moda, hermanos. A veces aparece alguien, hermano, con las redes, por las redes, hermanos, hermanas, y tú sabes que no está, tú sabes que hay peligro, pero te quedas ahí, hasta que entonces después tienes que venir gritando al altar, tienes que venir gritando al pastor, gritando ante los líderes, porque estoy así, porque estoy asado, porque no voy a seguir, porque
Porque te paraste, estableciste una comunicación con alguien que te ha desvirtuado, te ha apartado de la enseñanza del Señor, del camino que tú habías trazado y que ya el Señor con su palabra lo había trazado para ti. Y nos quedamos buscando y siempre buscando establecer y establecemos a veces conversaciones, hermano. La Biblia nos narra la historia, hermano, en el libro de los Jueces, su capítulo 16. Y establece, hermano, una historia allí que yo sé que usted la sabe bien. La historia de Dalila y Sansón. Dalilo, dice el pastor, ahí Dalilo. O la pastora que le gusta decir así, ahí Dalilo. ¿Qué le pasó a Sansón, hermano? Sansón tenía una palabra del Señor. Había un secreto establecido entre Dios y ¿quién? Y Sansón. Y ese secreto, ¿qué había que hacer con él? Guardarlo. ¿Y qué hizo Sansón? Se unió con una mujer extraña, una mujer del pueblo enemigo de los filisteos. Y los filisteos habían tomado posesión sobre Israel en ese entonces. Imagínese usted con un enemigo infiltrado y usted comunicándole al enemigo, el enemigo infiltrado es acá, y usted comunicando los secretos del pueblo al enemigo. ¿Qué usted está haciendo, hermano? Abriéndole puertas, abriéndole brechas, abriendo y diciéndole, entra, cómenos. Y eso pasó, hermano. Dalila dio tanto y le rogó tanto a Sansón, hermano, que le dijera el secreto. Y como Sansón estaba enamorado con su Dalila, como Sansón estaba enamorado de su Dalila, Sansón él luchó mucho por no decir el secreto, pero al final lo dijo. Al final lo dijo. Y es, hermano, con lo que nosotros tenemos que luchar. Y es con lo que nosotros tenemos, hermano, que mantener esa palabra establecida por el Señor. Mantener ese secreto de relación entre usted y el Señor. Eso no se dice, eso no se habla. Si Sansón, hermano, no comunica ese secreto, hermano, porque usted sabe que, hermano, que el enemigo cuando se puede burlar de usted, usted sabe lo que hace, hermano. Cuando reconoce y lo hace caer, entonces se va y lo deja avergonzado. Entonces se va y usted queda al desnudo, al despierto, y entonces va usted a enfrentar la consecuencia de lo que no debió haber hecho, pero que hay que pagar una consecuencia. Y esto le costó, hermano, a Eva le costó la muerte. Porque antes no íbamos a ser eternos, no moríamos. Le costó la muerte. A Sansón le costó, hermano, lo pusieron en el templo. ¿Cuántos se burlaron de Sansón? Le sacaron los ojos, hermanos. Oiga, por una palabra. Oiga. Como Dios, hermano, tiene una palabra para ministrar a nuestras vidas. Una palabra es la que te ministra. Una palabra es la que nos transforma. Una palabra es la que nos cambia. Pero una palabra, hermano, es la que nos destruye también. Y una palabra, hermano, un secreto que Sansón, hermano, dio a Dalila. Y Dalila lo comunicó al pueblo enemigo. Acabó con la vida de Sansón. Tu vida, tu ministerio, tu familia dependen de una palabra del Señor. Y esa palabra hay que guardarla.